Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Alfredo Corel, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues bien, aquí estamos en una nueva etapa de esta pandemia en la que desgraciadamente se nos ha olvidado porque tenemos problemas mucho más graves, lo cual, bueno, pues es un horror lo que está sucediendo en Ucrania, pero no nos deberíamos olvidar de que esto no ha terminado todavía. Así que aquí dispuesto a aclarar dudas y que todo el mundo más o menos quede contento con las explicaciones. Eso, claro, eso te iba a comentar que lamentablemente estamos en una situación con una guerra mucho más grave, pero claro, el COVID está ahí, que todavía parece que está olvidado, pero es que sigue ahí. Sí, sí, claro que sí, que hay. Y de hecho, fíjate, a mí me ha llegado un comentario de gente en redes diciendo que ahora parece que todo es conspiración, ¿no? Y que igual esto lo organizó China para que ahora llegara Rusia y hiciera la guerra. O sea, que hay gente planteándose esta situación tan ridícula, si lo piensas, pero bueno, a la vez dramática, ¿no? De buscar una solución fácil y simple a una situación tan compleja como la que hemos vivido, ¿no? Que después de 2 años, porque aquí en España se cumplirá justo en unos días el aniversario, el segundo año de la declaración del estado de alarma, después de 2 años viviendo una situación tan surrealista, tan de película, que no la hubiéramos creído nunca, pues ahora estamos en otra situación todavía más de película, con una invasión en pleno siglo XXI, en un mundo que debiera ser muchísimo más civilizado. Eso es. Y bueno, centrándonos ya un poco en el tema COVID, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿se están empezando a plantear desde el gobierno en interiores el no usar mascarilla? ¿Qué te parece esta medida que se quiere adoptar? Bueno, pues esta medida tiene que llegar antes o después y lo que hay que hacer es plantearla con cautela, con prevención y también con muchos interrogantes y muchas variables. Es decir, ¿podemos de hoy a mañana pasar a decir, bueno, pues mañana se acabó el uso de mascarillas en interiores así de modo general? Yo creo que no. Poder se puede, desde luego, pero no debemos. No debemos hacer un salto tan grande, ¿no? ¿A qué variantes hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta pues, el grado de ocupación de los espacios. Por ejemplo, pues no es lo mismo entrar en un colegio, como puede ser una de las opciones, de entrar en un transporte público. Entonces, tampoco es lo mismo por la situación sanitaria entrar en un colegio, de nuevo de ejemplo, que entrar en un hospital o entrar en un centro de salud. Entonces, bueno, yo creo que habrá lugares en los que habrá que seguir manteniendo al menos si no es obligatorio, una recomendación del uso de la mascarilla y estos lugares, sin ninguna duda, serán los transportes públicos y serán también todos los centros sanitarios, tanto de primaria como hospitalarios. Y si me apuras, también yo mantendría la recomendación del uso de mascarillas en exteriores de grandes aglomeraciones, como puede ser encuentros deportivos, encuentros musicales, manifestaciones, encuentros religiosos, donde haya haber mucha aglomeración de personas en un espacio muy reducido y aunque sea en exteriores, yo creo que habría que mantener la recomendación. Una vez hechas estas salvedades, ¿cuándo? ¿Cuándo habría que dar el paso, ¿no? ¿Cuándo decidirlo? Sí. Pues yo creo que también se tienen que poner de acuerdo y marcar un listón. Y el listón tienen que poner un indicador que nos permita decir, bueno, pues a partir de este número podemos plantearnos el quitar la mascarilla en interiores. Y yo creo que un buen indicador de esto sería la incidencia acumulada, ya sea la de 7 días, ya sea la de 14, cuando se vea que el número de casos realmente ha caído por debajo de un nivel y que estamos próximos a una situación de normalidad. O si quieren usar en vez de la incidencia, usar el valor este reproductivo del virus, la tasa de contagios básicamente. O si queremos mirar pues, el número de camas ocupadas en los hospitales, pero hay que poner un indicador que nos permita decir a partir de este punto podemos permitirnos este salto porque ya la situación la consideramos mucho más controlada. Claro, también te quería preguntar si también debe de depender en la estación que estemos en el año, porque por ejemplo ya hemos visto que de noviembre, octubre en adelante crecieron muchísimo los casos también, con la variante de Omicron también, y luego en verano vemos cómo descienden. Bueno, pero aquí en el fondo, más allá de quitar la mascarilla, que es un hecho puntual concreto, hay que plantearse muchas otras cuestiones, Alberto. Hay que plantearse cómo se va a hacer el seguimiento
de la pandemia a partir de ahora, vamos a estar informando del número de casos, del número de ingresos, del número de muertes, de la incidencia acumulada a diario como hasta el momento, o vamos a hacer un seguimiento más como de una endemia, ¿no? Como el de la gripe. Porque si es así, pues tú para la gripe, por ejemplo, no pides a la gente que en invierno se ponga mascarilla. Sí que les dices que se vacunen para evitar lo máximo posible la incidencia, pero no le pides ningún otro tipo de prevención. Entonces, para la COVID iríamos esto, si se convierte en una enfermedad estacional de invierno, ¿pediríamos a la gente que se ponga mascarilla? Pues igual no, o igual podemos decir, recomendamos que en invierno, en interiores, se use la mascarilla para evitar enfermedades respiratorias. Eso sería una buenísima medida de higiene, ¿no? Por eso te he dicho que al principio que yo mantendría la recomendación, a lo mejor no obligatoria, pero una recomendación en transporte público, porque hay muchas personas en un metro, en un tren, en un avión, hay muchas personas y hay una alta posibilidad de contagio de enfermedades respiratorias por aerosoles. Entonces puede ser una muy buena medida de higiene general, no solo para COVID, sino para todo, para gripe y para las otras enfermedades respiratorias. Entonces, es lo que te digo, no solo quitar la mascarilla, sino un montón de cosas. ¿Cómo se va a seguir la enfermedad? ¿Va a haber rastreadores que sigan los brotes? ¿Vamos a tener científicos siguiendo las variantes y qué porcentaje de población tiene cada una de las variantes? Pues todo esto no nos deberíamos olvidar. O sea, una cosa es que lleguemos a una situación de casi normalidad y otra cosa es que se acabe la pandemia, ¿no? Que se acabe la infección y que ya se acaben los casos, ¿no? Hay que seguir y cuanto más suave sea, cuanto más suaves sean los contagios, cuanto menos tengamos, digamos que más sencillo es hacer el seguimiento. Por lo tanto, no perdamos la oportunidad de tener equipos profesionales científicos sanitarios siguiendo pues eso, la incidencia, los brotes, las variantes, porque esto nos podrá hacer que tengamos alertas, alarmas de si de pronto llega una variante nueva y tenemos que hacer alguna medida extra adicional. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo no plantearía un salto de hoy para mañana de que se ha acabado todo, ¿no? Claro, estamos viendo cómo en Hong Kong están teniendo muchísimos contagios y muertes ahora mismo, y con los números que traían de estos meses hacia atrás. ¿Cómo puede chocar tanto que allí comparado con la situación de aquí, ¿no? También por el índice de vacunación que tienen allí, que es bajo. Ahora, aquí tenemos un índice de vacunación que ha sido excepcionalmente bueno, ¿no? Y la población, las primeras dos dosis se las ha puesto de modo masivo, ¿no? Ha habido alguna protesta, ya sabemos que por redes sociales igual se ha magnificado, pero a la hora de la verdad la ciudadanía española ha respondido de maravilla. Quizá la tercera dosis ya no ha sido tan bien acogida, porque se ha podido ver incluso como una falta de eficacia. Yo creo que ha fallado mucho, en nuestro caso ha fallado muchísimo la comunicación. Ha sido una de las partes más débiles de la acción sanitaria, en nuestro caso, no comunicar bien las cosas a los ciudadanos. Entonces, bueno, que haya situaciones tan dispares en el mundo es normal porque estamos en distintos momentos estacionales, además, y tampoco podemos pensar que porque estemos viendo una situación tan privilegiada y tan idílica en España o en nuestro entorno en Europa, se haya acabado esto. Si es que de pronto puede surgir una variante pasado mañana en cualquier país con poca vacunación y ponernos otra vez un poco con los pies a temblar, ¿no? O sea que hay que ser muy precavido. Por eso digo que un cambio radical de hoy para mañana no se debería hacer y habría que cuidar mucho la comunicación a los ciudadanos y explicarles qué cambios son los que estamos haciendo, por qué y qué vamos a hacer a partir de ahora. Porque si no, bueno, pues puede parecer que se ha acabado todo y ya como no hay noticias, ya se ha acabado la pandemia y se ha acabado todo y no, todavía estamos un poquito lejos de eso. Claro, también, ¿cómo crees que se va a gestionar también a partir de ahora la vacunación? Si va a haber más formas de combatir el COVID con otros medicamentos o otras cosas. Pues mira, estamos en un momento en el que también, como la incidencia cada vez está disminuyendo un poco más, deberíamos pasar, y como ya tenemos un porcentaje de población con estas dos primeras dosis de vacuna completa muy alta, y es más, tenemos una alta tasa de población que ha pasado Omicron en el entorno de las Navidades, el mes de enero, febrero, lo que hace que tengamos un alto nivel de inmunización en España. Bueno, con esas características sería el momento adecuado de pasar a la medicina personalizada, abandonar la medicina de guerra
que hemos hecho estos meses atrás, en los que hemos hecho lo mismo a toda la población, y pasar a un seguimiento personalizado, y cada persona pues, ha tenido su trayectoria, ha tenido sus dosis, sabemos de qué no, ha tenido infecciones o no las ha tenido, necesita una dosis de refuerzo porque tiene riesgos de algo o no los tiene, no tiene riesgos, es una persona joven y no hace falta que se le refuerce. Claro, todo esto hay que hacerlo ya de modo personalizado. Ahora mismo establecer pautas generales, yo creo que es un error. Ha habido que hacerse durante la pandemia porque había que hacer unas medidas generales para todo el mundo, pero ahora tendríamos que pasar a una medicina, pues eso, personalizada, y cada persona es un caso distinto y necesita una atención distinta. Entonces tenemos además herramientas para medir la inmunidad, y aparte de la inmunidad de anticuerpos, que es la más fácil de medir, tenemos algunas herramientas incluso de origen español y se han desarrollado en España, en Canarias, medidas muy sencillas de la inmunidad celular. Con lo cual, yo creo que este es el momento. Hay que hacer un momento de trasvasar este estado de urgencia y de emergencia a la atención primaria. Pero claro, tenemos a la sanidad de atención primaria muy agotada, muy quemada, con muy poca plantilla. Entonces, esto sería lo primero que habría que hacer, reforzar nuestra atención primaria para que esta gente pudiera asumir el seguimiento de todos los individuos y decidir, pues mira, esta persona necesita una dosis, esta persona no. Hay que pasar a esto. O sea, hemos hecho, como te decía, una medicina muy rápida, muy de guerra, muy de necesidad. Y ahora ya que tenemos una situación mucho más calmada, habría que hacer una medicina mucho más reflexiva, mucho más tranquila y mucho más personalizada. Pero esa medicina de la que hablas, ahora mismo hay suficientes medicinas desarrolladas para poder atender los síntomas del COVID o todavía hay que esperar unos meses para que sigan desarrollando más todavía. Pues mira, en cuanto a medicamentos para el tratamiento del COVID, realmente ha habido un desarrollo grande, pero han llegado con éxito muy pocos, por no decirte nada más que en este momento uno, porque hasta uno de los que se habían anunciado como un buen antiviral, se ha visto que luego en la vida real tiene una eficacia de un 30%, que es muy escasa. Así que esto pasa con todos los antivirales. El buscar fármacos que sean antivirus es muy difícil. Es mucho más fácil los fármacos antibacterias, ¿no? Que son los que llamamos antibióticos. Pero los fármacos antivirales pues, son difíciles de conseguir, y de hecho tenemos muy buenos fármacos antivirales para el VIH, por ejemplo, ¿no? Donde se ha convertido una enfermedad que era una enfermedad aguda y que producía la muerte en un porcentaje altísimo de individuos, se ha convertido en una enfermedad crónica gracias a los antivirales. Aquí ha llegado un antiviral, además de la misma marca, de Pfizer, que es la de la vacuna, una de las vacunas de COVID, que está a punto de llegar a Europa. Se ha autorizado ya en Estados Unidos, se ha autorizado en Europa. Lo que pasa es que la fabricación es muy lenta, ¿no? Entonces, no vamos a disponer de una gran cantidad de dosis, y lo que hay que hacer es establecer un poco la prioridad de a quiénes se les va a poner o no se les va a poner. No tenemos todavía un medicamento que tengamos, digamos, a toneladas para decir, "Ala, ya tenemos un medicamento para parar la COVID". Pero este medicamento que se ha aprobado es sobre todo para personas con riesgo de pasar a un COVID grave, ¿no? Entonces, entre que tenemos una población muy vacunada y que tenemos un medicamento de urgencia para personas que tienen riesgo de pasar a un COVID severo, yo creo que estamos en unas condiciones, vamos, infinitamente mejores que las de hace 2 años, cuando justamente hace 2 años estaba empezando la pandemia. Sí, te quería hacer otra pregunta que, por ejemplo, a mí me ha pasado y a más gente que conozco. Tenemos el ácido, yo por ejemplo tengo el ácido fólico bajo y la vitamina D, y más gente que lo conozco, estos son síntomas post-COVID, porque conozco bastante gente que la ha pasado, por eso te quería también preguntar por ello. No, no creo que sean síntomas post-COVID, simplemente son que ahora nos estamos midiendo estas vitaminas mucho más que antes, ¿no? La vitamina B y la vitamina D, que antes no nos preocupábamos de ello. La vitamina D de dedo, sin duda es una de las más importantes para el sistema inmunitario, y fíjate que estamos en un país de sol y es una vitamina que se sintetiza por exposición al sol, y en cambio en España tenemos un déficit generalizado de vitamina D. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la exposición al sol, como todos sabemos, porque si se hace de modo inadecuado, pues se puede producir cáncer de piel, pero una exposición leve de 15-20 minutos, que no sean en las horas del sol intenso, y claro, hay que hacer una exposición al sol de la cara y de los antebrazos de unos 15-20 minutos, cuando no es intenso y sin crema de protección. Claro, si nos ponemos un factor de protección 50 no nos vale para nada la exposición al sol.
Entonces, en esa situación, ese sol nos hace sintetizar la vitamina D suficiente. Si no, pues hay que ingerirla de alimentos de origen animal, porque esta es una vitamina que no está en vegetales, y aún así la ingesta puede no ser suficiente para las necesidades. Por lo tanto, es una vitamina que puede producirse con mucha frecuencia estados de lo que llamamos de déficit, ¿no?, de vitamina D, y por lo tanto mayor propensión a enfermedades, no solo COVID, mayor propensión a enfermedades del sistema inmunitario. Para algunas enfermedades, para algunas patologías, está aconsejado suplementar con vitamina D con pastillas, ¿no? Yo no Sí. recomiendo que la gente tome vitamina D sin que lo supervise su médico o su nutricionista, porque es una vitamina que si se toma en exceso puede hacernos daño. Entonces no debemos hacerlo de modo automático nosotros, sin ningún tipo de control sanitario. Así que no cunda este bulo de que hay que tomar la vitamina D a chorros, porque si la podemos conseguir de modo natural con comida y exposición al sol, mejor que mejor. Y si tenemos que tomarla, que nos lo supervise alguien. Eso por supuesto, sin una supervisión de un médico, mejor no tomar nada. Y también te quería hacer una pregunta. Durante toda la pandemia se ha hablado mucho de los asintomáticos y ahora, claro, al nivel que vamos a ir de pandemia, será imposible ya controlar los asintomáticos y ya ni vamos a que no nos vamos a enterar de los que haya, ¿no? Bueno, efectivamente, los asintomáticos al principio no se sabía por qué lo eran. Suponemos que muchos de ellos vienen o bien porque tienen alguna genética que les hace responder muy bien al virus y no se enteran de que lo tienen. Eso es una de las posibilidades. Y otra posibilidad es que sabemos que algunos catarros, algunos resfriados del invierno los producen coronavirus que son de la misma familia que este coronavirus, solo que son primos hermanos mucho menos dañinos, ¿no? Producen un catarro. Entonces, sabemos que hay gente que ha pasado este catarro y que las defensas que genera le protegen del COVID, del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues esto es otra de las maneras que al principio se hipotetizó. Hoy en día ya se ha demostrado. Se ha demostrado que hay personas que pasaban estos catarros y que tienen memoria en su sangre y que les protege frente al SARS-CoV-2. Pero ahora, efectivamente, con tantísima gente inmunizada, ya sea de modo natural, porque ha pasado la infección, como de modo artificial, porque se ha vacunado, de cualquiera de las dos maneras, pues puede tener una infección asintomática, que no dé ningún síntoma clínico. De hecho, esto está pasando hoy en día con Omicron, ha pasado muchísimo. Ha pasado en una familia, pues 2 o 3 han tenido síntomas y uno no ha tenido síntomas y muy probablemente ha tenido una infección subclínica. Bueno, pues esto será la normalidad. Esto que antes era excepción, a partir de ahora, con esta alta tasa de inmunización que tenemos todos, será la normalidad y es un poco una de las cuestiones a conseguir. Lo que pasa es que el que haya asintomáticos no nos beneficia a la hora de seguir los brotes, ¿no? Porque, claro, si alguien tiene síntomas, canta, ¿no? Y le detectas enseguida. Si es asintomático, pues se te escapa. Entonces, ese es el problema. Para seguir los brotes y la transmisión de la enfermedad es un problema, pero a nivel de salud, pues es una ventaja. Claro, ser asintomático no tienes ni que cuarentenarte en casa, ni dejas de trabajar, ni lo pasas mal, no tienes síntomas. Entonces, bueno, pues es un poco una de las normalidades nuevas que tendremos. Y la última pregunta que te quería hacer es, hemos hablado de la atención primaria, que cómo está de mal, que tienen que dar más apoyo al personal para poder atender y no tener como a veces una lista de espera o que hasta en algunos pueblos por aquí, por ejemplo, ni existe ya casi. Y te quería preguntar que cómo es que ha habido tanta variedad y poco punto de acuerdo entre las diferentes comunidades. ¿No crees que también ha faltado un poco de apoyo entre todos y haber tomado decisiones iguales, ¿no? Y que no que cada comunidad parece que ha hecho un poco algunas la guerra por su lado. Eso también yo creo que ha fallado bastante. Bueno, no nos ha beneficiado, desde luego. No sé si ha fallado, probablemente sí. No nos ha beneficiado porque, claro, si tú veías que yo, por ejemplo, he viajado mucho entre mi ciudad de trabajo y de residencia, que es Valladolid, y Madrid. Ahora se puede viajar libremente, ¿no? Pero cuando había unas restricciones de viaje, estaban todavía los toques de queda, las restricciones de horario. Claro, yo me encontraba muy distintas medidas en Valladolid y en Madrid, cuando básicamente había momentos en que la situación epidemiológica era prácticamente la misma, ¿no? Entonces, claro, eso no ayuda. Eso no ayuda porque a los ciudadanos que no están
al loro del detalle exacto de la epidemiología de cada región, dicen, bueno, me están tomando el pelo, porque si en Madrid puedo ir a un bar a tomarme algo a una terraza y en Valladolid lo tengo todo cerrado, ¿por qué no? Pues esto no ha ayudado, desde luego no ha ayudado nada. Así que una mejor coordinación entre las comunidades autónomas hubiera sido muy deseable. Eh, y por otro lado, pues tampoco se han hecho a veces las medidas acorde a las evidencias científicas, ¿no? Y bueno, pues esto también ha confundido o que pudiéramos ver, por ejemplo, que hubiera restricciones muy fuertes en los colegios a nivel de ocupación o en las universidades a nivel de ocupación y luego en cambio en hostelería no hubiera esas restricciones tan fuertes, ¿no? Todo esto hace falta que tenga una entidad, un trasfondo científico, ¿no? Que la gente se diga, bueno, pues es que más o menos está haciendo lo mismo. Nos ha faltado, por ejemplo, en interiores, se podría haber aprovechado y regular la pureza del aire en interiores. Sabemos cómo medirlo y sabemos cómo conseguirla con filtros en caso de que no se pueda hacer una ventilación natural. Bueno, pues hemos tenido 2 años para hacer una reglamentación, una regulación y que los locales de interiores, ya sean de hostelería, ya sean colegios, ya sean comercios, ya sea lo que sea, un lugar público, se acojan a una regulación de cómo tiene que ser de puro el aire en el interior y cómo conseguir esa pureza. Y esto estamos en condiciones tecnológicas de hacerlo, pero no lo hemos hecho. Yo creo que aquí se ha perdido una gran oportunidad, ¿no? Porque la pureza del aire en interior no solo va a ir en beneficio de disminuir la transmisión en COVID, nos va a ir en beneficio de mejorar nuestra salud respiratoria, no solo por este virus, sino por muchos otros virus y por otras bacterias que se transmiten por vía respiratoria. Así que yo creo que eso ha sido una cuestión perdida. Teníamos que haber regulado la pureza del aire. ¿Tú crees que hemos escarmentado de estos 2 años del COVID para que si vuelve a ocurrir otra cosa estemos mejor preparados? Bueno, hay cosas que sí que se han escarmentado, hay cosas que llevará tiempo corregirlas. Por ejemplo, nuestro tejido productivo, nuestro tejido industrial tiene que cambiar. España es un país que apostó en su momento mucho por la construcción y mucho por el turismo y no apostó por la tecnología y la industria bio o farmacéutica, ¿no? Y esto se ha notado y de hecho nosotros al principio éramos dependientes casi al 100% de obtener mascarillas, obtener kits de diagnóstico. Entonces, esto no puede pillarnos así otra vez. Tendríamos que reconvertir nuestra capacidad, ¿no?, industrial y poder fabricar estos productos. Así que de esto lo hemos aprendido. Vamos a ver cuánto tardamos en reconvertir nuestro tejido industrial, porque eso se tardará un poquito, pero hay que hacerlo. Me preocupa más lo que ha aprendido la ciudadanía, ¿no? Porque también hemos vivido un momento en el que los bulos han campado a sus anchas, han corrido de teléfono en teléfono, boca a oreja y de nuestras madres a nuestros tíos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y no hemos puesto filtro, no sabemos poner filtro y hemos difundido auténticas barbaridades que pueden hacer daño a la salud. Entonces yo lo que sí quiero pensar es que los ciudadanos han entendido que la ciencia es importante en todo esto, ¿no?, en la resolución del conflicto, del problema, pero no tienen, en el fondo no tienen herramientas, no tienen lugares a los que acudir si tienen que contrastar, si tienen que preguntar. Entonces, sitios, digamos, oficiales, me refiero, hay muchos portales de lo que se llaman de contraste de noticias, de fact-checking, y son muy buenos. Y además estos portales consultan a su vez a los científicos. A mí me han consultado multitud de portales en estos 2 años para, bueno, desmontar bulos, desmontar falacias, pero los ciudadanos no tienen por qué saber dónde buscar. Entonces hay que hacer un sistema que haga esto más sencillo, más fácil y que si alguien de pronto tiene una noticia sepa dónde puede ir a mirar a ver si esto es verdad o no es verdad, ¿no?, antes de difundirla. Así que bueno, tenemos que hacer un poquito ese ejercicio. Y también otra cosa que tenemos que aprender es que la ciencia es necesaria en todos los poderes del Estado. Hace falta asesoría científica en el Parlamento, que no la hay en este momento. Hace falta asesoría científica en el gobierno, que bueno, ya sabes que ha habido dudas si la ha habido o no la ha habido, si es la adecuada. Al menos algo de asesoría sí que ha habido. Hace falta asesoría científica también en los jueces, en la judicatura, que es el poder judicial. Hemos visto cómo algunos jueces han introducido en la UCI por obligación medidas de pseudociencia, cosa que esto no debería haber ocurrido
nunca, y hace falta asesoría científica en el cuarto poder, que son los medios de comunicación, para que no se haga amarillismo con determinadas noticias o no se dé relevancia a determinadas noticias que pueden asustar a los ciudadanos y no aportarles absolutamente nada. Entonces, bueno, para mí sería un aprendizaje muy bonito, muy importante que hubiera asesoría científica, bueno, pues en todos los grandes poderes. Eso es. Pues bueno, Alfredo, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Si no, nada más que darte muchísimas gracias, como siempre te digo, porque eres muy amable y por atenderme. Yo solamente por acabar decir a todo el mundo que consulte a sus médicos y a sus enfermeras, a sus nutricionistas, que la salud eh, no es algo para jugar, ni es algo para autodiagnosticarse, ni para autotratarse, que, que es curioso que hay gente bueno, pues que consume, por ejemplo, drogas que no tienen ningún tipo de control ni de filtro y en cambio se niega a ponerse una vacuna, pero que estas cosas existen, estas situaciones existen, y entonces, bueno, que consulten a los científicos, a los expertos, a los profesionales de la salud y, y bueno, que en el fondo también sean conscientes de que hay veces que hacemos cosas por el bien común y en este caso, bueno, pues han hecho cosas por el bien común de la sociedad, porque hay personas que igual vacunarse a ellos personalmente les ha beneficiado un poco, pero han permitido que el virus deje de circular tan deprisa y se controle la situación en España. Entonces, bueno, y que sigamos funcionando así, que ha sido un ejemplo España como ciudadanía respondiendo a la vacunación y para mí eso es un orgullo decirlo frente a otros científicos de otros países que ven cómo en sus países no se llegan a estas tasas que llegamos nosotros ni de lejos. Así que nada, que cuidemos nuestra salud y que mucha inmunidad para todo el mundo. Eso, y no siempre acordarnos de la ciencia cuando vienen las cosas mal dadas, sino hay que acordarse siempre, no solo cuando las cosas están feas. Es lo que quería decir. Efectivamente. Pues muchas gracias, Alfredo, y un Gracias abrazo a ti, enorme. Alberto. Un abrazo y gracias por invitarme. A ti, adiós. Hasta luego.